¿Cómo funcionarían las elecciones en una democracia formal? Los pasos serían los siguientes. Primero, votaríamos al Congreso de los Diputados, de tal forma que dividiríamos la nación en distritos de 100.000 habitantes cada uno y cada distrito va a votar, va a elegir a su representante, que va a ser un diputado del Congreso. Vale. De forma uninominal. Yo voto a esa persona para que me represente en el Congreso de los Diputados. Evidentemente, en función de las características de esas zonas geográficas que agrupen a 100.000 habitantes de esos distritos, será más probable que salga un tipo de perfil de representante u otro, con una idea, con unas propuestas distintas. No va a ser lo mismo las demandas que va a llevar al Congreso un diputado que viva en una capital de provincia que en una zona rural, por ejemplo. Las necesidades serán distintas y, en fin, cada uno tendrá su forma de hacer política defendiendo los intereses de los votantes que lo han votado a él, a los cuales representa. Y aquí enlazamos con el concepto de mandato imperativo que mencionaba antes. Porque, claro, se hace un mal entendimiento del mandato imperativo. La Constitución dice que está prohibido el mandato imperativo en el sentido de que los diputados son libres de hacer o de votar como estimen en el Congreso. Y realmente no se hace porque siguen las directrices de la persona de primera fila que le indica lo que tiene que votar. Si debe votar a favor, en contra o abstenerse a la hora de votar una ley, una propuesta de ley. Vale, pero el mandato imperativo, desde el punto de vista de la democracia formal y bien entendido, es que cuando yo estoy votando al representante de mi distrito para que vaya al Congreso como diputado, ese contrato se basa en lo que él dice que va a hacer, en su programa electoral, y es vinculante. Es decir, el mandato imperativo es que tu programa, lo que tú has dicho que vas a hacer, es lo que vas a hacer en el Congreso. Y si no es lo que haces o tu labor es nefasta y lo haces fatal, nosotros, los 100.000 habitantes del distrito, podemos ir a la oficina del distrito y hacer que se te revoque ese poder que te hemos dado de representación y volver a elegir, en este caso, que entre el segundo candidato a ejercer como representante de nuestro distrito en el Congreso, ¿vale? Eso por un lado. Entonces, el mandato imperativo, bien entendido, sí es democrático. Tal y como se está haciendo a día de hoy en España, no. Es anticonstitucional, ¿vale? Y, por otro lado, si bien el mandato imperativo es que tú te vas a ceñir a tu programa electoral y por eso te he votado, por otro lado, ¿qué iba yo a decir? Resolveríamos de un plumazo el problema que tenemos ahora mismo con el independentismo, ¿vale? Porque, bueno, a lo mejor en Cataluña o en el País Vasco sí que saldrían diputados que fuesen independentistas, pero a la hora de promulgar leyes tendrían que tener el visto bueno del resto de diputados de la mayoría absoluta, ¿vale? De una mayoría absoluta que englobaría el resto de diputados de otras zonas geográficas de la nación. Con lo cual es muy difícil que el independentismo triunfe, ¿de acuerdo? Sería una solución a ese problema, ¿vale? Por otro lado, segunda parte, el Ejecutivo, al presidente del Gobierno. ¿Cómo lo elegimos? Pues muy sencillo, lo mismo. Hacemos votaciones, pero esta vez a distrito único. Todo el conjunto de la nación votamos con nombre y apellido al presidente del Gobierno, ¿vale? De tal forma que tanto los diputados por un lado como el presidente del Gobierno por otro va a ser elegido por mayoría absoluta. ¿Qué pasaría si cuando hacemos unas primeras votaciones resulta que el candidato más votado no sale con la mayoría absoluta? Pues bueno, lo que hace Francia, por ejemplo, es hacer una segunda vuelta. Se puede hacer lo mismo sin problema. Se hace una segunda vuelta hasta que el candidato que nos represente, o bien porque es el diputado que votamos en nuestro distrito, o bien porque es el presidente al que votamos como jefe del gobierno, eh, hay que conseguir que salga por mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque esta es la base de la democracia. Es lo que llevamos grabado en el ADN. Es decir, cuando queremos resolver un conflicto sin usar la violencia, lo que hacemos es votar de forma democrática. Por ejemplo, si yo quedo con mis 15 amigos para decidir dónde vamos a ir de vacaciones, cada uno tendrá, o cada grupito puede tener una propuesta distinta. Y lo que vamos a hacer al final, ¿qué es? Pues votamos. Salen distintas propuestas y se votan. Y la que está votada por la mayoría es la que acata el resto. Y no hay problema. De forma pacífica eso lo llevamos grabado en el ADN. Y en lo que se basa la democracia formal, ¿vale? Lo siguiente sería que el Poder Judicial tiene que ser independiente, ya lo hemos dicho antes. El Poder Judicial tiene que ser independiente, con su personal independiente, la policía, Guardia Civil, etcétera, cuerpo de seguridad del Estado, presupuesto independiente, dotación económica independiente.
de tal forma que se garantice que todos los ciudadanos tenemos los mismos derechos, independientemente de que seamos políticos o no. A día de hoy tenemos el problema de que un político tiene más derechos que nosotros, que los ciudadanos, las personas de a pie. Eso, evidentemente, no, también es anticonstitucional, ¿no? No todos somos iguales ante la ley. Si soy político, soy menos igual ante la ley que tú que no lo eres, ¿vale? O más igual, según lo queramos ver. Una cosa que hacen en pos de la independencia judicial, por ejemplo, en Estados Unidos, es que cuando van a elegir a un tribunal, a un juez del Tribunal Supremo, ese cargo es vitalicio. Entonces, aunque lo nombre el gobierno, a ese juez, el cargo es vitalicio, de tal forma que el juez ya sabe que es independiente, puede hacer lo que quiera, porque lo que quiera a la hora de dictar sentencia, evidentemente, porque eso no va de eso, de sus sentencias, de su labor profesional, no va a depender su sueldo, ¿vale? Su trabajo. El trabajo ya lo tiene asegurado de por vida. Lo que tiene que hacer es hacerlo de forma independiente, que para eso lo tiene de forma vitalicia. Es como lo hacen allí. No he analizado si me gusta más o menos pros y contras, pero es como lo hacen en Estados Unidos. Y por último, ¿qué pasaría si hay problema entre el legislativo y el ejecutivo? Es decir, ¿qué pasa si el presidente del gobierno hace cosas que no debería hacer y tienen al Congreso en contra, o al revés, el Congreso quiere promulgar leyes que no son viables a nivel ejecutivo, etcétera, y hay conflictos entre ambos? Bueno, por un lado, la separación de poderes, para lo que sirve, es para que el ciudadano pueda dormir tranquilo. Es decir, realmente se van a vigilar el uno al otro. El Congreso vigilará al presidente del gobierno y el presidente del gobierno vigilará al Congreso y velará porque el uno velará porque el otro no se corrompa y que hagan las cosas como las tienen que hacer. Y en eso se basa la separación de poderes, en que el uno va a vigilar al otro y yo, ciudadano de a pie, que no me interesa la política y más allá, que no tengo por qué preocuparme por la política, porque ya tengo yo bastante con preocuparme con mi familia, mi trabajo, mis obligaciones, como para estar pendiente de la política, ¿vale? Pues es para que yo pueda dormir tranquilo, porque sé que un poder va a vigilar al otro. Entonces yo ya puedo dormir tranquilo, porque hay alguien que realmente va a estar con el ojo ahí, velando de que las cosas se hacen bien, ¿vale? No como ahora, que yo voto al partido y cuando llega al poder hace lo que le da la gana y yo ya pierdo, no tengo ningún poder real. O sea, no tengo poder real de poder revocar a ese tío que está ahí, ¿vale? Bueno, lo que decía, ¿qué pasa si uno u otro hacen, se comportan de manera díscola, ¿vale? Y están enfrentados, de tal forma que uno está limitando mucho la operatividad de las funciones del otro. Pues una solución que propuso Trevijano, que no está implementada en ningún país del mundo y que es muy simple, viable y eficaz, es la siguiente. Si el presidente del gobierno hace las cosas fatal y el Congreso está en contra, el Congreso puede hacer dimitir, puede revocar al presidente del gobierno simplemente disolviéndose él mismo. Y viceversa, el presidente del gobierno podría disolver al Congreso de los Diputados dimitiendo él también. De tal forma que ese conflicto que antes existía deja de existir, el poder vuelve a los ciudadanos y seríamos nosotros los que en unas elecciones generales volveríamos a elegir al Congreso de los Diputados y al presidente. Y dirimiríamos ese conflicto, nosotros con nuestro poder político. Bueno, ya hemos visto cómo funcionaría una elección, una democracia formal. A continuación vamos a ver cómo podríamos conseguir una democracia formal en España, que es lo que yo voy a hacer y ya estoy haciendo con este vídeo que estás viendo. Seguimos.